tal, en este capítulo hablaremos sobre nuestro gestor de sistema de base de datos, lo cual comenzamos con que este sistema nos permite a los usuarios acceder y manipular una base de datos, como también administrar herramientas que permiten su ejecución dentro de tareas de mantenimiento, llevando a cabo una administración de datos. Comenzamos con la estructura de memoria y procesos en la instancia. Esta parte nos ejemplifica cuando inicia una instancia dentro de nuestro motor de base de datos y cómo asocia esta instancia con la base de datos que corresponde en una sola computadora, en un solo estado, donde se va a ejecutar dentro de varias instancias simultáneas, accediendo a cada una de ellas a nuestra base de datos física. Cada instancia está asociada a una base de datos. Cuando se inicia una base de datos en un servidor, se le asigna un área de memoria y lanza uno más a procesos. Cuando la memoria y procesos de una instancia gestionan los datos de la base de datos asociada de forma eficiente y asimismo sirven y tienen utilización con uno o varios usuarios dentro de esta capa o de este proceso de memoria para la instancia de gestión de datos. Estructuras físicas de la base de datos. En esta parte, dentro de nuestra base de datos, tomamos en cuenta tres aspectos, lo cual rendimiento, funcionalidad e inteligencia, y nuestra distribución o integración. Todo esto va dado y va en función a nuestra base de datos, lo cual contiene archivo de datos o archivo de registros de transacciones, lo cual es un propósito de requisito de registro como de nuestros registros de transacciones para llegar a cabo una secuencia de datos o una actualización en un orden cronológico para hacer nuestras modificaciones dentro de este entorno de base de datos. Requerimientos para nuestra instalación. Antes de instalar es necesario conocer varios aspectos, varios requerimientos tanto de hardware como de software para poder llegar a una configuración satisfactoria dependientes a nuestro sistema operativo, una arquitectura de este sistema, llevando a cabo reglas para determinar un tamaño de memoria virtual o un tamaño de memoria ya instalado dentro de nuestro sistema, llevando a cabo protocolos tanto de red como de espacio, como de almacenamiento o estructuras dentro de este mismo sistema operativo. Instalación de un software de base de datos en modo transaccional. Un modo transaccional es aquello que nos va a ser capaz de diseñar, de almacenar, modificar, recuperar o modificar información que es generada bajo estas transacciones, lo cual también podemos implementar o mantener una seguridad en constancia de estos datos involucrados, como por ejemplo un cliente cuando transfiere dinero de una cuenta a otra dentro de un mismo banco, la cantidad de dinero que se descuenta de la cuenta emisora debe ser igual a la que se suma en la cuenta receptora. Esto nos automatiza y nos calcula, haciendo énfasis en los beneficios y utilización de nuestro sistema para llevar a cabo esta base de datos dentro de esta función de texto. Para realizar una función dentro de esta base de datos es preferible tener nuestro panorama e ingresar las diferentes sintaxis, la diferente estructura para hacer de ello una visualización eficaz de nuestra base de datos. Instalación del software de base de datos en modo transaccional. Variables de ambiente y archivos importantes para instalación. Esto nos va a llevar a cabo extraer contenido, crear un archivo de opciones múltiples, elegir un tipo de servidor
dentro de MySQL y establecer una seguridad dentro de nuestro directorio. Procedimiento general de instalación. Para llevar a cabo este procedimiento es necesario varios aspectos, lo cual, como normalmente en una instalación de software, se llevan a cabo, como compatibilidad, requerimientos de espacio, como de la múltiple tarea que puede llevar a ser útil dentro de este ambiente. Como lo comentaba, es un ambiente muy general, aceptando términos, implementando herramientas, componentes, de acuerdo a espacios tanto disponibles como requeridos, llevando a cabo una instalación normal en cuanto a directorios, herramientas, componentes, aspectos generales para ello, dando como finalización nuestra instalación en un entorno eficaz donde ya podemos utilizar un nombre de usuario, un nombre de base de datos, que va a llegar a ser instalada junto con contraseñas y bueno, siendo útil y haciendo uso de nuestros sistemas de información, como pueden ser nuestros tutoriales. Procedimiento para configuración de un manejador o un motor de base de datos, lo cual nos pide configuración, tener un esquema de una base de datos, una estructura, un esquema para salvaguardar una información de entre privilegios y procedimientos de un gestor para poder tener esa seguridad y poder tener un campo libre de planeación de datos, lo cual nos va a llevar a una interfaz de MySQL, un área de trabajo donde podemos implementar, generar, eliminar o hacer uso de una base de datos dependientes a nuestro sistema o un sistema previo donde podemos utilizar una base de datos. Comandos generales de alta y baja dentro de nuestro motor de base de datos. Esto nos lleva más allá a conocer sintaxis dentro de atributos, creaciones, modificaciones, altas y bajas de elementos de datos de información, qué tipo de estructura se va a llevar a cabo para hacer una apariencia un poco más útil, un poco más visible, un poco más usual nuestra visualización de datos. Llevando a cabo esto, una sintaxis dentro de una consulta, dentro de datos, dentro de almacenamiento de datos, tipo de datos y salvaguardar en algún aspecto nuestra información, tener un poco más de control en ella, de acuerdo a estos comandos de datos que tenemos que ser y hacer útil de ellos. Esta es mi conclusión sobre la tarea número 4, que era sobre la investigación de los subtemas de la unidad 2, junto con qué tipo de concordancia, qué tipo de involucración tenían dentro de algunos sistemas de motor de base de datos y un manejador de base de datos. Como conclusión, diría que durante este trabajo aprendí bastante sobre el mismo lenguaje SQL, sobre la utilización, importancia, clasificación, hasta cierto momento qué tipo de aspectos generales llega a tener un sistema de gestión de base de datos, de acuerdo a su tipo o el tipo de información que maneja. Eh, Esto se puede llegar a llevar a cabo desde usuarios particulares, como hasta grandes dependencias, un usuario personal, un usuario único, en el cual se goza de ventajas dentro de este sistema de gestión de base de datos, como su clasificación, llevando algún criterio de usuario, modificación de información o base de datos, entre otras, que llegar a tener algún uso, alguna eficiencia dentro de un programa, dentro de una interfaz de
sistema de gestor de base de datos, un motor de base de datos, se puede decir. Eh, Se me hizo muy útil el conocer, al saber un poco más sobre MySQL, sobre sus instalaciones, algunos comandos que son usuales tanto de manera eficaz de manera inicial como la creación o utilización de una base de datos, llevando a cabo su instalación, que son varios requerimientos, varios aspectos generales. Todo esto para expandir y viéndolo un poco más útil para convertir estos gestores de base de datos dentro de un sistema de gestión, para dar continuidad a su modificación o una actualización de un grupo desarrollador en el cual existen muchos lenguajes donde se pueden implementar. Hablando también sobre manipulación de datos, definición de estos datos o qué tipo de lenguaje llegan a tener este tipo de datos, llegando a la conclusión en sí que significa muchísimo llevar a cabo estos principios generales, estos temas, para contemplarlos dentro y fuera de lo que puede llegar a ser o cómo puede intervenir todos estos aspectos dentro de nuestro campo laboral o industrial que pudieron haber sido las instalaciones de una tarea anterior, cómo fue involucrado. Y bueno, fue un aspecto muy general que me ayudó a mí a requerir de ciertos aspectos, hablando de, obviamente, de un trabajo donde se implementó un sistema de gestión de base de datos para hacer más útil este, la capacidad que se puede llegar a tener con estos lenguajes. Y pues esa sería mi conclusión sobre esta tarea número 4. Este anexo está el video, la dirección así como lo pidió. Y pues bueno, esto sería todo. Gracias.